Sean ustedes bienvenidos a este conversatorio titulado Perspectivas de Transformación Digital en Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica. Los entornos sociales, económicos, laborales y tecnológicos en los que se encuentran inmersas nuestras instituciones son inciertos, complejos y cambiantes. Y en estas condiciones es que hemos tenido que enfrentar los desafíos de la educación superior que se vislumbran para los próximos años. Por ello hemos organizado este conversatorio en el cual contamos pues con expertos que vienen a platicarnos del tema. Realmente estamos muy agradecidos con la participación y sin más yo les dejo con la doctora Susana Cadena de la Universidad Central del Ecuador, quien va a ser la moderadora de este panel. Adelante, doctora Susana. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación y pues por la presencia de cada uno de ustedes que se dieron espacio para conectarse a este panel. En esta tarde contamos con un panel de lujo en el cual vamos a conversar de algunos retos que enfrenta la transformación digital en las instituciones de educación superior de Iberoamérica. Perdón. La dinámica del conversatorio va a ser de la siguiente manera. Cada uno de los participantes, pues, les haremos una pregunta en la cual nos permita, pues, entender cómo se ha desarrollado la transformación digital desde los diferentes ámbitos. Para esto, nuestro panel está conformado por la doctora Patricia Hernández Cañadas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Rodrigo Padilla de la Universidad de Cuenca, Ecuador, el doctor Faraón Llorens de la Universidad de Alicante, España, y el doctor Héctor Benítez Pérez de la Universidad Autónoma de México. Pues les agradecemos mucho. Un poco antes de empezar este conversatorio, pues tanto en América Latina como en Iberoamérica se han realizado diferentes estudios en torno a la transformación digital. Estos estudios se han venido desarrollando y entregando a los directores de tecnología desde hace alrededor de 4 a 5 años atrás. Cada uno de los países han invertido ingentes esfuerzos en talento humano con el propósito de desarrollar estos estudios y a su vez han permitido conocer la realidad de muchas universidades iberoamericanas y poder saber hacia dónde se dirige cada una de ellas. En este contexto, pues, voy a empezar por la doctora Hernández, haciéndole nuestra primera pregunta. En el contexto de la transformación digital en la universidad, ¿qué componentes usted considera que son importantes? Doctora Hernández, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Es un gran placer estar aquí. En primer lugar, agradezco el honor que me hacen de invitarme a participar de este conversatorio junto a tan destacados profesionales, investigadores, y poder así compartir experiencias, aprendizajes y errores también, de los cuales aprendemos para poder seguir adelante luchando por la transformación digital de nuestras instituciones. Voy a compartir con ustedes, solo para guiarnos un poco, una breve presentación que tiene algunos tips de la pregunta que nos hace la doctora Cadenas, que en el contexto de la transformación digital en la universidad, ¿qué componentes se considerarían importantes? Permítanme un momentito. ¿Están viendo la aplicación? Sí, la vemos. Está haciendo el... Perfecto. Muy bien. Bueno, realmente puedo decirles que considero que existen muchos componentes que podemos catalogar de importantes, pero la verdad puedo mencionar los siguientes.
Aclaro en primer lugar que el orden en que los mencionaré no implica que uno sea más importante en detrimento del otro. Veamos entonces, para la mejor comprensión de los componentes de la transformación, podríamos señalar que tenemos básicamente dos tipos. Dos tipos básicos, unos que conforman lo que diríamos nosotros la fase investigativa, que nos permite todos los insumos para que nosotros podamos trabajar. Y otra la fase ya que podríamos llamarle una fase de operatividad, esa fase operativa donde nosotros ya logramos ir implementando todo. Entonces, estos serían como el fundamento para el diseño del desarrollo y la aplicación y la planificación de lo que nosotros estamos llamando transformación digital. O sea que la fase investigativa, que nos permite diseñar una estrategia y que se convierte en el insumo de lo que podríamos llamar ya una fase 2, o sea, la fase operativa. Es así que nosotros podemos ver acá que tenemos en esa fase investigativa ese componente que justamente es donde logramos recolectar los datos que sustentan una planificación estratégica importantísima, no solamente en las instituciones de educación superior, sino también en cualquier institución. O sea, tener una estrategia de transformación digital en nuestras instituciones y que ésta corresponda sobre todo al modelo de visión que tenemos para estas instituciones y que la misma se forme de acuerdo a diagnósticos de las necesidades y que esto responda justamente a los requerimientos de los usuarios. Otra de las fases más importantes es en esa elaboración de esa estrategia, es preciso que se involucre directamente a la más alta autoridad de las universidades. A veces se piensa que la transformación digital es solamente operativa, o sea, el uso de herramientas tecnológicas para la gestión o el proceso de aprendizaje y que por lo tanto estarán involucrados no solo los docentes y la parte técnica, sino que corresponde, se piensa a veces que no corresponde a ningún aporte de las autoridades, cuando en realidad en el día a día el involucramiento de los ejecutivos, de los tomadores de decisiones es fundamental, tanto en la investigación, el diseño, la planificación estratégica, y desde ahí inicia lo que sería la concientización de la necesidad de la transformación que permite gestionar el desarrollo de las instituciones. También podemos ver, disculpen que tengo problemas aquí con el avance. Esto es lo que habíamos hablado. Vamos a continuar. Vamos a ver entonces ahora otro de los componentes que a mí me parece bien importantes, que es el poder contar con un sustento legal para lograr esa transformación. Recurrimos siempre al sustento legal para poder amparar nuestra toma de decisiones. Una política de transformación digital y un plan de desarrollo de las TICs debe ser parte de la agenda de las instituciones de educación superior. Debemos considerar también la cultura organizacional y los cambios que podamos incluir o lograr dentro de la misma. Solo así podremos hablar de una cultura digital que debemos fomentar. Y realmente para finalizar, podemos mencionar lo siguiente. Hablando de estos componentes, sobre todo componentes de operatividad, podemos considerar que la gobernanza de los datos, el fortalecimiento de la infraestructura digital, el uso de esa tecnología, la obtención de estos datos, o sea, la recolección de la información, su organización y el análisis, el trabajo en equipo, el liderazgo, en fin, dice respecto a la gestión de todos esos procesos de transformación. La verdad es que quien nos escucha ahora lo que estamos diciendo, pueden decir que, bueno, qué bueno, tenemos una receta para la transformación digital. Sus componentes son tales y tales y la forma de operativizarlos es así. Cualquiera pensaría no podemos perdernos el camino. Pero la verdad es que en el día a día, en las instituciones de educación superior,
tenemos en nuestro ambiente un impacto y algo que permea las instituciones y que permite o no el desarrollo de esta transformación digital. Estamos sujetos, por ejemplo, a los vaivenes de la política universitaria, a la resistencia al cambio, a una cultura organizacional tradicional, a la toma de decisiones basadas en arraigados procedimientos y normas que se resisten a la transformación. En un enfoque, por ejemplo, de que la tecnología lo resuelve todo por sí mismo y que cuando se habla de transformación digital se refiere solo a herramientas tecnológicas y su aplicación, pero no a los procesos. Entonces, resumiendo y retomando la pregunta, los componentes importantes que considero yo para la transformación digital en nuestras instituciones de educación superior, podríamos decir que las dividimos en dos fases: de investigación, de recolección y diseño para la planificación estratégica de esa transformación digital, y la operativa, que dice respecto a la gestión de los procesos de transformación utilizando herramientas tecnológicas. Y todos estos componentes están sujetos a los impactos de procesos propios y típicos de las instituciones de educación superior. Eso podría decir yo para responder a la primera pregunta que me hacen. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Hernández. En este contexto, pues nos quedamos con estos componentes, ¿no? Que es necesario para un proceso de implementación de transformación digital en la universidad, un tema de investigación, o una etapa de investigación, una etapa de recolección y diseño y una etapa operativa. Sin embargo, pues para implementar estas etapas y para implementar esta investigación necesitamos algunos datos. Entonces, Rodrigo, por favor, dentro de su área de impacto en el proceso de transformación digital, ¿qué utilidad le dan los estudios y documentos que se van generando acerca de esta temática? Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Susana. Un gusto poder verlos por este medio y compartir también este conversatorio con todos ustedes. Saludo especial a todos los panelistas que están por aquí y también a todos los quienes están asistiendo a este conversatorio. Bien, respondiendo a la pregunta sobre la utilidad de los estudios de tecnologías y de transformación digital, en realidad creo que hay mucha utilidad, muchísimos aspectos que se pueden rescatar, perdón, de los estudios, ¿no? Pero voy a referirme quizás a unos tres que considero muy, muy importantes. El primero es que, primero, las instituciones somos parte de un sistema. Cada institución es parte de un sistema dentro de un país, somos parte de un sistema de educación superior dentro del país, somos parte de un sistema de educación superior dentro de Iberoamérica o a nivel mundial. Entonces, lo que haga o deje de hacer una institución afecta no solamente a esa institución, sino afecta a todas las instituciones en su conjunto, ¿sí? Como vemos, cada vez estamos en un mundo más conectado, estamos en contacto constante con otras universidades, con otros actores del sistema de educación superior. Y entonces, así como nos relacionamos desde el lado y desde el punto de vista técnico, tecnológico, también las autoridades, los rectores tienen su grupo de trabajo, tienen sus contactos, tienen sus discusiones al respecto, en la parte financiera, lo propio, en talento humano, etcétera, ¿no? Entonces hay una constante sinergia de trabajo dentro de cada uno de estos grupos. Y entonces los estudios aquí permiten identificar qué es tanto estamos avanzando dentro de esta transformación digital. Cuando hacemos estudios e identificamos un conjunto de indicadores, nos permiten precisamente, en primera instancia, identificar cómo estamos como universidad y como universidad podemos identificarnos cómo nos encontramos en medio de este sistema en conjunto. Pero también podemos ver cómo este sistema en conjunto avanza, ¿sí?, de forma organizada en términos generales hacia los desafíos de la transformación digital. Y entonces, dentro de esto podemos identificar oportunidades de mejora a partir de los estudios que se van realizando. El segundo aspecto creo que es importante es que se pueden identificar tendencias tecnológicas
o quizás tecnologías disruptivas que pueden ayudar en esta transformación digital. Y yo siempre digo, no estamos solos en un proceso de transformación. Algo que queremos hacer en la universidad, seguramente alguien ya lo hizo en alguna otra institución. ¿Sí? Sea este a nivel local, sea esto a nivel internacional, a nivel mundial, por último. ¿Sí? Alguien ya lo hizo y entonces tenemos la oportunidad de poder identificar a través de estos estudios y estos datos que se recogen en diferentes ámbitos, de poder identificar en dónde esto se está desarrollando de mejor forma. Y entonces nos crean también la oportunidad de poder identificar espacios en los cuales estas tecnologías ya se han implementado y por lo tanto poder ponernos en contacto con estas instituciones para nosotros identificar cuál fue su experiencia, cómo lo hicieron, ¿sí? Cuál fue la mejor forma de hacerlo, o quizás cuáles son, como decía Patricia, los errores que se cometieron para poder, a partir de eso, dar un paso hacia adelante y no cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje que está ya desarrollado en las instituciones y que a partir de estos estudios podemos tomarlos para poder implementar como experiencias en nuestras instituciones. Y finalmente, creo que es importante también los estudios en términos generales porque nos ayudan a identificar cuál es nuestro nivel de madurez digital en la institución. ¿Sí? Hemos visto que a lo largo de algunos años que hemos compartido experiencias con universidades a través de las diferentes redes, sea esta la red Clara, MetaRed o los diferentes programas, proyectos que se realizan, pues hemos visto que se han realizado una gran cantidad de estudios. Existen muchos estudios, mucha información que puede ser de utilidad para nuestros procesos de transformación digital. Y algo que ha sido importante también creo que es el post-pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado después de esta pandemia? La pandemia de por sí nos ha acelerado la transformación digital. Ya hay una aceptación generalizada en las instituciones de querer hacer procesos de transformación. Pero en los estudios nos permiten identificar precisamente cuáles son esas oportunidades que tenemos. ¿Sí? Me refiero concretamente a uno de los estudios, entre muchos, ¿no? El estudio de gobierno de TIC de las IES de Latinoamérica, desde la perspectiva de post-pandemia. Podemos identificar allí, por ejemplo, que los roles de tecnología en las instituciones de educación superior que participaron en este estudio, pues ha cambiado. Ya no es el mismo rol que era antes de la pandemia, es decir, hace 2 años atrás. Y por lo tanto, esto es algo que es generalizado, se va notando y o son insumos que nos permiten a nosotros también entender cuál es la dinámica y hacia dónde tenemos que ir dentro de los procesos de transformación digital de las instituciones. En resumen o en síntesis, creo que los estudios sin duda son de mucha utilidad porque nos permiten, aparte de identificar tecnologías, identificar cuáles son esas oportunidades de mejora en cada una de nuestras instituciones y entender y comprender cómo estamos frente a la realidad que se va proyectando a través de nuestro país o a nivel de Latinoamérica y Iberoamérica, a nivel mundial, por último, ¿sí? Y entonces a partir de eso poder acelerar la transformación digital en las universidades. Eso es lo que podría responder, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, seguimos empezando con las primeras ideas de cómo funciona esto de la transformación digital, cómo se ha venido desarrollando. Vimos los componentes y ahora Rodrigo nos comenta que estos diferentes estudios que se han desarrollado en cada uno de los países como México, Ecuador, Chile, Perú y en España, quien ya tiene varios años de esa experiencia, pues nos dan una oportunidad de mejora, ¿no? Nos dan este apoyo para poder visualizar las tendencias tecnológicas que existen, generando procesos de aprendizaje y un espacio para compartir experiencias. Sin lugar a dudas, pues ya enfrentándonos a este análisis de madurez digital en cada una de estas instituciones. Y hablando de madurez digital, pues le voy a dar el paso a Faraón, al cual le pregunto, bueno, ¿cuál es la importancia de un modelo estandarizado de madurez digital para el desarrollo de las universidades? Bienvenido, Faraón, y muchas gracias.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a CUDI por permitirme o darme la oportunidad de estar aquí hablando, conversando con estos panelistas tan excepcionales. Y muchas gracias a todos los que estáis escuchando ahora en directo o en el futuro si esto queda grabado. Bueno, comentas cuál es la importancia de tener un modelo de madurez digital. Yo voy a hablar por varios niveles. Empiezo por el nivel 0, que sería el de un responsable de tecnología de una universidad que se encuentra solo en su despacho, por eso digo 0, el nivel 1 será la universidad. Entonces le dicen, oye, te has tenido la suerte de que te he nombrado vicerrector de transformación digital, ¿no? En su momento yo como vicerrector de tecnología en mi universidad. Y entonces dice, ¡buah! ¿Y qué hago? ¿No? Empieza a buscar, a leer cosas, encuentra aquí un tema, aquí otro, y empieza a darse cuenta de cuántas cosas interesantes hay por saber y de cuánto no sabe, ¿no? Entonces, el disponer de un modelo es que alguien, unos investigadores, unos expertos con la experiencia, le han facilitado todo ese esbozo global integral de todo lo que puede aportar o debe aportar la tecnología a una universidad, ¿no? Y yo lo digo por experiencia propia, cuando cayó en mis manos el primer informe University, a mí se me abrió el cielo porque dije, bueno, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? A partir de aquí yo ya podré diseñar mis políticas relacionadas con la tecnología. Por tanto, ese nivel 0, ese modelo aporta conocimiento a esa persona que sola en su despacho tiene que diseñar la política de tecnología de su institución y por tanto no está solo y puede aprender de la experiencia de otros, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta es que en transformación digital lo que hay que hacer es un crecimiento armónico de todos los aspectos. La transformación digital no es solo el uso de tecnología, ¿no? Y una vez que ya es consciente, pasamos al nivel 1, que es el de universidad, y dice, oye, si es interesante que conozca cuál es el presupuesto que invierte mi universidad en tecnologías de la información, o si de qué manera se priorizan los proyectos de tecnología en mi institución, voy a medirlo. Entonces ya puede en su institución, con ese modelo que ha encontrado o con el que él se ha elaborado, empieza a medir. Y mide en su universidad y dice, oye, pues mira, mi universidad invierte un 2,3% del presupuesto en tecnologías, mi universidad no dispone de un laboratorio de tendencias tecnológicas y vale, y eso es mucho, es poco, es bueno, es malo, ¿no? Entonces ya me voy al nivel 2, que sería poder disponer de esa información a nivel, a lo mejor, de sistema universitario, de red nacional. Y ahí entra la palabra que has incorporado, estandarizado. Si no hay un modelo estandarizado y compartido, no me puedo comparar. Yo no puedo comparar si yo tengo un indicador que mide algún aspecto de transformación digital de mi universidad, pero no sé si es mucho o poco, necesito saber el resto de universidades qué valor tienen ese indicador. Pues, por ejemplo, ese, dicho yo, el presupuesto de inversión en TI en proporción a la inversión total. O bueno, mi universidad invierte un 2,3, en las universidades mexicanas en su conjunto, con valores agregados, un 2,8. Ah, pues tengo que aumentar la inversión o no. O yo no dispongo de un laboratorio de exploración, pero veo que el 10% de las universidades sí. ¿Quiero esperarme a que lo tengan más o no? Ya tomo decisiones sabiendo cómo está el conjunto del resto de universidades. Pero para eso tenemos que tener indicadores comunes que aportamos datos las universidades y se hacen esos estudios nacionales agregados. Pero ¿qué ocurre si dice, oye, y eso es mucho, ese valor tenemos avanzado mucho las universidades mexicanas, ¿cómo estarán las ecuatorianas y las chilenas y las españolas? Pues para poder hacer estudios iberoamericanos, que es lo que hemos hablado, pues necesitamos disponer de indicadores comunes, de ese modelo común, estandarizado y compartido, porque bien sabe Susana el problema que tuvimos cuando hicimos este primer estudio iberoamericano, que una red nacional sí que tiene un indicador, otras no, otros le hablaban de cosas similares, pero no eran exactamente lo mismo, con lo cual compararlas no era posible. Por tanto, yo podría tener ya estudios a nivel de región iberoamericana a partir de los estudios nacionales que se elaboran a partir de los datos que da la universidad, ¿vale? Por tanto, podemos ir subiendo en niveles siempre que
compartamos conceptos, entendamos lo mismo por las mismas cosas, que aportemos los datos que tengan una misma interpretación y que los pongamos en común. Y a partir de ahí, a nivel de conjunto de universidades, podemos colaborar porque tenemos un lenguaje común y unas intenciones comunes, pero a fin de cuentas lo importante es que cada universidad, a partir de estos estudios y de estos modelos, sea capaz de establecer propuestas de mejora que le permitan a ella mejorar y adaptarse mejor al entorno y ofrecer mejor lo que tiene que ofrecer como universidad. Muchas gracias. Muy interesante todos los aportes pues, que tú nos das, Faraón. Y en efecto, pues uno de los elementos importantes es que estos estudios, estos modelos nos ayudan a ver el estado de las tecnologías por etapas, como nos han dicho Faraón. Una primera etapa en donde, bueno, estamos empezando y queremos saber, bueno, qué vamos a hacer o hacia dónde dirigir una de las instituciones en esta etapa donde seguimos implementando nuevas cosas, ¿no? Entonces, en efecto, los modelos de madurez digital bajo la experiencia de Faraón nos dan esa pauta, ¿no? Y en función de esto, bueno, ¿cómo se articulan? Así que a Héctor, bienvenido. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo mira los retos de la transformación digital por ejes de acción de la universidad? Es decir, docencia, investigación, vinculación y gestión. Gracias, Susana. Primero, muchas gracias a CUDI por invitarme a este panel, a estas presentaciones. Muchas gracias a los ponentes anteriores, a Patricia, a Rodrigo Faraón. De verdad es que dan un marco de acción, Susana, muy interesante. Me gustaría presentarles algo que hacemos desde la universidad y ahí, a partir de eso, dar una suerte de comentarios. Si es posible, voy a compartir una presentación. Trataré de que sea muy rápida para poder entrar en una charla más profunda. ¿Me pueden indicar si la llegan a ver de manera concreta? ¿Sí la ven todos? Pregunto. Hola. Lo vemos correctamente. Perfecto, gracias. Es que ahorita estoy transmitiendo desde una laptop, entonces no los veo a ustedes, entonces solamente los escucho. Perdón, bueno. La perspectiva de la transformación digital en las IES, en las instituciones de educación superior de Iberoamérica. Bueno, primero es una presentación que he platicado en su momento con dos colegas de DGT que agradezco muchísimo el aporte, que es la doctora Luz Castañeda y la maestra Efraín Varas. En este sentido, bueno, pues teníamos una suerte de movimiento desde 2017 al 2022, en donde había, pues en 2017, una suerte de análisis de resistencia digital, de exploradores digitales algunas pocas, y disruptores digitales lo menos. Después de COVID, después de esta pandemia, pues encontramos en que la mayoría de las instituciones de educación superior, pues van haciéndose cada vez más exploradores digitales con proyectos puntuales y poco menos de esas universidades, del menos del 5%, pues son disruptores. Y en ese sentido, me gustaría retomar lo que decía Patricia al principio, un plan de acción general. Creo yo que eso es algo que debemos ir construyendo, pero con la mira de lo que había comentado también Faraón, en el sentido de tener una métrica de madurez y compartir esa suerte de estandarización. Las IES en Latinoamérica mayormente están digitalizadas y en el cambio hacia la transformación digital, pero es largo, complejo y colmado de oportunidades. La emergencia sanitaria fortaleció la carga tecnológica de las IES, pero ¿qué tanto esta ha sido una visión institucional? ¿Qué tanto esto ha implicado una transformación? No una respuesta inmediata, sino realmente ya una adopción de una cultura del dato, una cultura de análisis y sobre todo una cultura de, dejen ponerlo antes de transformación digital, de planeación alrededor de las tecnologías. No solamente planeación educativa o planeación de investigación, sino también a través de la planeación de todos estos recursos técnicos que de alguna manera, perdón, tenemos que hacer.
¿Cómo lo hemos hecho en la UNAM? Me gustaría platicarles de esta experiencia para ponerla sobre la mesa. No es ni la mejor ni la peor, es la experiencia que yo conozco muy bien y que me gustaría pues, compartirla con todos ustedes. Y no, no la pondré ni 100%, 50%, 20%. Solamente la pongo para poder compartir con toda la audiencia en dónde estamos en la UNAM. Bueno, los factores de cambio para la transformación. Uno, la integración de nuevos procesos, lo estamos viendo así. Procesos de docencia, investigación, extensión y administración de apoyo. Apalancados en el cambio hacia la transformación digital. Estamos viviendo un modelo de transformación, no solamente de volver a la presencialidad, sino de también ir planeando de manera concreta y correcta una suerte de modelo híbrido sin que se elimine la presencialidad. También en el cambio de cómo aprovechar mejor nuestros laboratorios en investigación y cómo, por supuesto, aprovechar mejor nuestros recursos en administración. Nos dimos cuenta que tenemos que cambiar procesos profundos, hay una inercia, como pueden pensarlo, pero son cambios que podemos llevar a cabo y que no implican un gran costo, puesto que podemos realizarlos al interior de la propia universidad. Pues, por supuesto, también modelos de inteligencia y de vigilancia orientados a la transformación. Esto que bien señalaban de qué indicadores tenemos que estar midiendo. Y en ese sentido tenemos un mundo de datos, un mundo de información, pero habrá que hacer una muy buena correlación de dependencias y no dependencias para poder identificar claramente cuáles son fruto realmente de una acción o consecuencia de varias acciones. El factor de cambio también es el desarrollo de impactos significativos en una cultura organizacional, que tiene que ver con muchos de estos cambios administrativos. Para nosotros es muy importante en la UNAM entender estos nuevos roles desde el punto de vista de la administración, tanto centralizada como local, y para poder ir modificando sin generar una revolución, sino haciendo partícipe a toda la comunidad de este cambio para que sea una articulación entre las distintas redes que conforman la universidad. La consolidación y liderazgo en la sociedad. Esto en particular para la UNAM es importante, dado que es una universidad, pues diría que bandera de este país por varias décadas, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros podamos aportar puede tener un muy buen impacto al interior de varias otras instituciones de educación superior. El otro factor, que no es menor, y no es el último, pero es importante mencionarlo, es el impulso de las definiciones y desarrollos desde un componente digital. Esto es básico y que tiene que ver con este, pues digamos, diálogo común que es como definir la estandarización de lo que queremos medir. Hablar exactamente de lo mismo para los distintos campi de la universidad y que podamos tener pues este diccionario común que es nuevo y que es retador, ¿no? Para todos. ¿Qué aporta la UNAM al proceso de transformación digital? Por un lado, tenemos varios procesos y ese es donde está nuestro gran reto, es cómo podemos ir articulándolos, no solo desde la DGTIC, sino también formando redes de académicos para articular, entendiendo que no tenemos la verdad absoluta, y como también dijo Patricia, entendiendo que estamos cometiendo errores, no por eso está mal y es eliminarlo, sino dentro de nuestros errores entender cómo rescatar esos errores para que sistémicamente podamos incorporar un aprendizaje muy valioso. La innovación educativa, por supuesto, este es algo que parte de la dependencia donde yo trabajo, lo ha tomado muy, muy en serio, que ha desarrollado cosas espectaculares en este entorno. El cómo trabajar con los estudiantes, entendiendo su realidad, entendiendo cómo llevarles mejor contenido y, por supuesto, qué condiciones de trabajo ellos tienen en términos de su entorno de aprendizaje. La empleabilidad, esto es algo interesante que hemos empezado a trabajar junto con Education Lifelong, que es estas microcapacidades o pues estandarizaciones o certificaciones con algunas empresas en donde no queremos cambiar planes de estudios solamente por un mercado. Queremos ir adaptando nuestros planes de estudio tal que le aporte conocimiento a los estudiantes, pero a la par que le aporte muchas habilidades
en términos de lo que el mercado está requiriendo. Y en ese sentido nos hemos aproximado a varias partes del sector privado, de tal forma que incorporando la certificación tanto en nuestra planta académica, docente, y por supuesto en la planta, en nuestros estudiantes, aquellos que lo quieran hacer así. La apuesta del lenguaje también es muy importante. Hemos trabajado con algunas entidades ya directamente, entidades privadas, para apostar al lenguaje español, porque necesitamos dejarlo como este nativo digital que somos nosotros. La vinculación con empresas y las universidades es, pues entonces, un fundamento básico para las ofertas de varios cursos y sobre todo de estas microcapacidades, como lo mencionaba, o certificaciones. Si sigo avanzando entre los servicios, pues tenemos servicios institucionales e infraestructura. Entre servicios institucionales, se ha generado dentro de la DGTIC un concepto de firma electrónica y de sello digital, que es el pilar para la transformación de muchos procesos administrativos. Ahora les puedo hablar de alrededor de tal vez mil y tantos procesos administrativos, donde hemos cambiado muchísimos de esto. Las firmas totales, pues ya lo pueden ver ahí, desde 2005 a la fecha son 22 millones. Hemos empezado a cambiar muchísimos pues, procesos pequeños, pero que implica, pues de nuevo, un cambio de visión de cómo incorporar a varios sectores dentro de la universidad, tanto de firma como sello, y que también ellos ven el beneficio de apostarle a estos pilares de tecnología y que nos lleva también a una transformación de los propios modelos de interacción entre distintos sectores dentro de la universidad. En infraestructura, seguimos con un proyecto de supercómputo, que es un laboratorio entre varias universidades, la ANCA. Tenemos una nueva apuesta, que es hacer nuestra propia nube de infraestructura como servicio, de respaldo como servicio y de bóveda digital. Esto en el sentido de crecer en términos de darle a la universidad una nube donde pueda respaldar su información con una redundancia en sus centros de datos. Información, por supuesto, información institucional. No vamos a competir con ninguna empresa, pero sí darle una suerte de mejora en los respaldos y que sea no a través de organismos privados, sino a través de un organismo universitario y manejado por universitarios, el respaldo de la información que debe de tener la universidad y que es necesario que la mantenga. Grid UNAM es un nuevo proyecto que estamos impulsando, que es utilizar todos nuestros centros de cómputo alrededor de la universidad. Si nosotros juntáramos todas las computadoras de alto rendimiento que tenemos en UNAM, tendríamos la supercomputadora más poderosa del país. Pero el problema es ponernos de acuerdo, y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Tratando de generar todo este Grid UNAM para no necesariamente comprar una nueva supercomputadora, tal vez lo necesitemos, pero sí conjuntar capacidades entre nosotros. Y de nuevo, es una cuestión de gestión, y al final de cuentas es una gestión humana. El apoyo a la docencia y gobierno y gestión. En el apoyo a la docencia, pues tenemos un repositorio institucional que no ha sido exento de mucha interacción, de una gran interacción entre varios sectores para entender cómo incorporarnos. Los laboratorios, escritorios y aulas virtuales también es una idea que no es un laboratorio compartido o un laboratorio remoto, es un laboratorio o un escritorio donde pueda resolver el estudiante problemas de manera remota, tal que no tenga que venir a la escuela y que no tenga que usar una computadora de alto rendimiento en su casa o en su trabajo, sino con una tablet pueda él o ella acceder a recursos digitales donde pueda hacer casi el laboratorio que tendría que hacer en la escuela. En ese sentido es un problema de virtualización y es un problema de aparejamiento de información. Por supuesto, hemos desarrollado en el entorno de la pandemia un programa muy agresivo de becas de conectividad y de centro de préstamo de equipo para alumnos y profesores. Tenemos 15 centros de alrededor de 3,000 equipos y hemos logrado prestar en términos de becas a 51,510 equipos, donde lo interesante de esto es que nada más tenemos alrededor de 30,000 equipos. Pero hemos mandado el mensaje muy claro a nuestros estudiantes de que es un equipo para todos, no es para uno solo, sino es para todos. Y los estudiantes han respondido muy bien, porque nos han devuelto en su mayoría, algunos se han perdido, otros se han roto o les han robado a nuestros estudiantes, pero han devuelto esos equipos de tal forma que hemos podido dar una suerte de reuso de nuestros equipos
y hemos impactado a una población mucho mayor de la capacidad que tenemos de compra de equipos. En gobierno y en gestión, como les mencionaba, muy importante para nosotros como dependencia centralizadora, no pensar que nosotros tenemos la única solución, sino entre todos, ya lo que señalaron en esto, es ir construyendo este modelo y visión, pero entre la universidad. Claramente de manera ordenada, pero ir generando esas redes de responsables, en donde podemos ir diagnosticando, entendiendo las diversas realidades que tenemos en la UNAM, para poder entender cómo impactar a la propia comunidad a diversas escalas, desde lo local hasta lo general. Por último, pues un consejo de TIC que nos permite hemos empezado a hacer análisis de 5, de 4, de 3 años en la compra de equipo para entender cómo han venido comprando las diversas entidades y en ese sentido no invertir más en lo mismo, posiblemente sí invertir en algunas cosas, pero darle un cambio en la compra de equipos o de sustitutos de telecomunicaciones, tal que impactemos a cada entidad de mejor forma y no solamente un recambio de equipo, porque al final no queremos que todos terminen teniendo más computadoras que no tengan ningún uso, ¿no? Terminaría con esta reflexión. Para la nueva UNAM, y esto lo hizo nuestro rector, el doctor Enrique Graue Vichers, podemos romper inercias, eliminar cargas burocráticas y reformarnos para servir mejor a la sociedad. Vemos el porvenir con entusiasmo. Aspiramos a una universidad igualmente libre, autónoma, desde luego, pero más moderna de cara al futuro. Somos la Universidad de la Nación y tenemos la obligación de dejar atrás lastres y levantar anclas para ir hacia adelante. Y eso lo dijo al inicio de la pandemia. Muchísimas gracias. Y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por tus aportes, pues, a la audiencia. Pues les comparto dos aspectos que me parecen muy importantes, ¿no? Que es el tema que tú nos sugieres, que esto es un proceso largo y complejo. Sin embargo, que uno de los aspectos que ha funcionado en la UNAM, muchas gracias por este ejemplo de aplicación, nos habla que son los factores de cambio y cómo desde los diferentes ámbitos se aportan a este cambio. Entonces, y vemos que en las diferentes acciones hemos visto ejemplos de servicios y de aplicaciones que aportan la transformación digital. Muchísimas gracias, Héctor, por tu aporte. Bien, entonces, para la audiencia, pues les invitamos que nos ayuden con sus preguntas a este panel de expertos y adicionalmente les hemos compartido los estudios que se han generado desde diferentes países y algunos que se han desarrollado en conjuntos, así con equipos de investigación multidisciplinarios. Adicional a esto, pues, que quiero comentarles que nuestro equipo de expertos está trabajando en diferentes ámbitos, desde la parte estratégica, la parte de gestión, y pues por eso nos pueden compartir estas interesantes opiniones. Vamos en función de de este primer análisis, de este primer encuentro con la transformación digital y sus diferentes puntos de vista, pues quisiera preguntarle a la doctora Hernández, ¿qué retos desde su accionar identifica para esta madurez digital en las universidades? Muchas gracias, doctora Susana. Respondiendo a su pregunta, quiero decirles lo siguiente. En mi opinión, en primer lugar, para llegar a la llamada madurez, debimos haber recorrido un camino azaroso, pero también gratificante. Pues vamos viendo el cambio y las metas alcanzadas. En nuestra región centroamericana, recientemente estamos logrando trabajar con diagnósticos y conocer cómo va todo ese proceso de transformación digital en nuestras instituciones de educación superior. Gracias a la colaboración y al apoyo de MetaRed Iberoamérica se formó MetaRed Centroamérica y el Caribe. Y justo ahora nos encontramos trabajando con un proceso de autoevaluación de las competencias digitales de los docentes y desde la coordinación de tecnologías educativas. También hay un equipo que trabaja esta parte de la madurez digital. La verdad es que en nuestra región nosotros tenemos mucho camino por andar
Gracias a los que comparten con nosotros, pues eso nos ayuda muchísimo. Todo el camino andado por ustedes nos enseña a nosotros. La verdad es que actualmente en lo que hemos podido ver y puntualizar, podemos decir que los retos a vencer podrían ser desde mi punto de vista. En primer lugar, la resistencia al cambio, vencer la cultura organizacional tradicional, contar con los recursos necesarios para lograr la madurez digital. Y cuando hablo de recursos, no solo me refiero a contar con los recursos económicos, sino también el contar con el talento humano formado, capacitado. La verdad es que yo puedo hablar realmente desde mi punto de vista, y soy la opinión de que cuando se trabaja en una dirección de tecnología, debe de tenerse una visión integral, una visión holística. A veces sucede que se alcanza la madurez, ¿verdad? Solamente una de las partes de los componentes que tiene que ver con la parte de la tecnología educativa. Y se descuida un poco toda esa parte de gestión, de la parte administrativa. Y así realmente es más difícil alcanzar las metas como institución y de manera integral. Por tanto, el ámbito administrativo, debemos recordar, es tan importante como también toda la parte académica, toda la parte docente, y para mí deben ir de forma paralela y complementaria. Y es uno de los grandes retos que creo que tenemos a vencer. También creo que son retos el poseer información adecuada para la toma de decisión. Y eso solo lo logramos con la gobernanza de los datos. También tenemos que ver los actores de los procesos, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo. Es justo más bien para ellos que estamos trabajando en todo esto. Es un reto el lograr el involucramiento de todos los componentes de la gestión de la universidad. Pero también es de gran ayuda y fundamental, y realmente es muy precioso el poder contar con una estandarización, como lo ha trabajado Faraón, el poder contar con un norte, el tener indicadores de medición y el visualizar así de forma pues íntegra la institución. Entonces, para mí, son muchos los retos que enfrentamos, pero generalmente lo que sucede, y sobre todo para nosotros que estamos, por decir así, comenzando este camino, la cuestión de la resistencia al cambio, esa cultura de organización tradicional y el contar con los suficientes recursos. Además, que nuevamente, y repito, y tal como lo dijo Faraón, nosotros no estamos solos, las universidades no son solas, están permeadas y están impactadas por todos los componentes del ecosistema, inclusive de país, en la parte social, en la parte económica, y todo eso impacta a la universidad y el desarrollo también de la universidad. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Debemos ser como muy analíticos al ver estos retos, pero lo importante y lo bueno y lo que nos da felicidad justamente es poder vencerlos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, creo que pues de aquí nos vamos con los procesos de estandarización y un verdadero gobierno de datos. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de los canales de Facebook y YouTube. Y continuando con nuestro conversatorio, ahora le doy el paso a Rodrigo. Desde igual tu ámbito, ¿cómo se identifica estos retos de la madurez digital, además de estos procesos, de esta estandarización, de este gobierno de datos? Rodrigo, por favor. Gracias, Susana, claro que sí. Yo creo que hay muchos retos, muchas aristas que hay que considerar cuando hablamos de madurez digital. Creo que entre los aspectos más importantes, asimismo, es que debemos contar con un plan de trabajo, ¿no?, a mediano o largo plazo, que permita de alguna forma visualizar hacia dónde queremos llegar, ¿sí?, en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, para en ese análisis de, ¿sí?, identificar cómo podemos llegar a esa meta o a esa ideal que queremos, ¿no? Todos sabemos que no es una tarea fácil, ¿sí?, hacer un proceso de mejora, de crear un nivel de madurez digital aceptable dentro de una institución, pues toma tiempo, ¿sí?, requiere de muchos recursos, requiere de mucho compromiso, y entonces es necesario que se tenga un plan para ir haciendo paso a paso esta construcción de la madurez digital.
pero también tiene que ser un plan que de alguna forma sea el habilitador del plan definido a nivel institucional, porque si tenemos un plan que no incluye componentes de madurez digital, pues difícilmente podemos trabajar de manera separada con un plan de madurez digital y un plan y una estrategia institucional que no favorezca esa madurez digital. Por lo tanto, el plan de madurez digital debería estar como un habilitador de lo que la institución quiere ser en el futuro, ¿sí? Muchas de las veces quienes estamos ya algún tiempo en tecnología, hemos visto que prácticamente la tecnología tiene que ajustarse al plan institucional. Pero hoy en día vemos que la tecnología avanza muy rápido y ahora es una oportunidad para que la institución, la universidad en este caso, pueda definir sus estrategias basadas en tecnología. Y entonces creo que ahí tenemos ya una visión en doble vía. No solamente las tecnologías tienen que adaptarse a la estrategia, también la estrategia tiene que buscar oportunidades de mejora a través de la tecnología. Y entonces, por eso digo que es importante que el plan de madurez digital esté orientado, sea un habilitador hacia el plan de la institución. Por otro lado, dentro de esta planificación no siempre tenemos que soñar en hacer cosas grandes para hacer transformación. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que hacer transformaciones pequeñas. En transformaciones pequeñas se puede ir generando una mejor madurez con respecto a la situación digital de la institución. Creo que un aspecto importante también es el tema de la cultura. Creo que es uno de los principales retos cuando hablamos de madurez digital. La parte de crear una cultura digital en la institución es uno de los principales retos. Una cultura que también sea una cultura de cambios, ¿no? La tecnología cambia muy rápido, por lo tanto tenemos que adaptarnos a ser seres de cambio a nivel institucional, de tal manera que esto vaya permitiendo y facilitando estos procesos de madurez digital. Otro aspecto creo que es importante es tener y contar con un equipo de gobierno que lidere estos procesos y estos proyectos que nos lleven a incrementar la madurez digital. ¿Sí? Eso me parece trascendental, ¿sí? Un equipo de gobierno, un equipo de gobierno, el propio equipo de gobierno de la institución, que es quien tiene que liderar todos estos procesos de cambio, tiene que también apoyar estos procesos de madurez digital. Y entonces eso es un reto también. No siempre es fácil cuando hay cambio de administración, a veces los procesos se frenan hasta entender y comprender de nuevo. Eso también se puede retrasar estos procesos de mejora. Por lo tanto, creo que es importante también allí tratar de buscar e implementar procesos que permitan mantener estos cambios, estos procesos de mejora, ¿sí? Durante el tiempo y sobre todo cuando hay cambios de administración. Finalmente, coincido plenamente con Patricia en el aspecto que es necesario contar con información, con indicadores que nos permitan ir viendo cómo vamos avanzando, cómo hemos avanzado en estos procesos de madurez digital. Y creo que allí también coincidimos con lo que Faraón manifiesta, un modelo de madurez digital es indispensable que nos permite a través de indicadores ir viendo cómo vamos avanzando dentro de esta tarea compleja que es elevar o mejorar los niveles de madurez digital en la institución. Ok, muchísimas gracias, Rodrigo. Pues aquí nos quedamos, agregamos a nuestros elementos anteriores, el tema del plan de madurez digital, convertirnos en sedes de cambio y pues tenemos un equipo que lidere. En este contexto, pues se ha hablado mucho de la estandarización, se ha hablado mucho de la necesidad de un modelo uniforme. En este caso, pues vamos a dar el paso a una de las preguntas del público que se ha conectado de los diferentes sedes y que es para Faraón y asociado también a estos retos, ¿no? ¿Qué recomienda para adoptar el modelo U digital? ¿Cómo podemos utilizarlo o cuál es el primer paso, Faraón? Eso nos comentan desde las redes. Vale, bueno, pues a ver, el primer paso, como es la respuesta que he dicho antes, es decir, cualquier universidad, el modelo es público, está publicado, hemos puesto el enlace. Tengo que decir que el modelo ha sido elaborado
a partir de todos los estudios sobre transformación digital que han caído en nuestras manos y con distintos investigadores iberoamericanos, entre ellos Susana, Luz, Carmen y otros compañeros, ¿no? Entonces, lo que ha querido es un poco ordenar toda esa documentación que existía y ponerlo un poco más claro, estructurarlo, ¿no? Entonces, para el nivel de universidad, se descarga uno el documento, y mira, recoge sus datos y toma sus decisiones. No necesita nada más. El modelo está en la web de MetaRed, se puede descargar y se puede trabajar. Ahora, ahí nos quedamos, lo que he dicho yo antes, en el nivel 1. Realmente lo interesante sería que las distintas universidades solicitaran a la red de su país que hace estudios, pues en México a ANUIES o en Ecuador CEDIA o a quien sea, de decir, oye, ¿por qué no todas las universidades utilizamos este modelo y aportamos los datos? Hay plataforma para recogerlos y así tenemos, además de tener los datos, yo tener los datos de mi universidad, tengo los datos agregados de las universidades de mi país, ¿no? Y entonces sería eso, si quieren ir más allá y tener donde compararse, solicitar a la red, a alguna red nacional, que se haga cargo de ese estudio, ¿no? De poner de acuerdo a distintas universidades para que aporten sus datos. Y si ya se cumple a nivel de país, pues bueno, cuando se hagan los estudios iberoamericanos, pues ya se aporta, porque los datos solo se aportan una vez, ¿vale? Los datos de la universidad alimentan los estudios nacionales y los resultados de los estudios nacionales alimentan el estudio iberoamericano. Por tanto, puede utilizarlo a nivel de universidad sin ningún problema más, descargándoselo, pero si quiere tener esa comparativa, pues pedir a otras universidades de su país, de alguna institución de su país, que lidere la puesta en marcha de ese estudio nacional. Ok, muchísimas gracias. Pues uno de los aspectos que nos recomienda Faraón es los estudios, esta aplicación y dar el primer paso, ¿no? En este contexto, pues también quisiera preguntarle a Héctor y dar paso a una pregunta de Alfredo García que nos dice, ¿será posible será posible que nos puedan compartir en una frase hacia dónde debería apuntar la transformación digital de la universidad? ¿Cuál debe ser la función de la universidad en este contexto? Héctor. Bueno, qué pregunta. Yo creo que, permíteme responder con algo que yo me he encontrado dentro de la propia universidad. Creo que no es un cambio de tecnología, aunque el final va a ser es un cambio de capacidades humanas, es un cambio de transformación humana, es un cambio de construcción de nuevas habilidades al interior, claro que de nuestros estudiantes, pero sobre todo de nuestros sectores académico y administrativo. Yo creo que ese es el gran reto. Si queremos cambiar la manera en cómo nos podemos organizar, tenemos que cambiar en nuestra comunidad. Y el problema de este cambio es que este debe de ser exponencial, no puede ser inercial, debe de ser muy bien dirigido, entendiendo esta cultura digital que ya se comentó anteriormente, haciendo análisis de las capacidades de cada uno de cada uno de nuestros grupos en los distintos sectores que conforman la universidad y también entendiendo nuestras inercias laborales, nuestras inercias educativas, nuestras inercias, como bien dijo Rodrigo también en un momento, nuestras inercias de contexto. Es decir, ¿dónde estamos parados dentro del contexto nacional o regional? Y en esto, entonces, ver cómo este grupo humano podemos desarrollar en un corto, mediano plazo sus capacidades para entonces estar en este círculo virtuoso. A la par o de manera concurrente, desarrollar procesos de éxito o que le den valor agregado a la comunidad, que vea que eso es un éxito, que vea que eso tiene impacto, que no es un gasto superfluo, que no es un gasto dado para solamente hacerse de más tecnología,
sino que realmente tiene un impacto en los sectores de la universidad. Creo que el impacto, y es, lo cerraré en 2 palabras, la transformación de nuestra comunidad y que la comunidad vea el impacto de dichas acciones es el gran reto, ¿no? En mediano plazo. Espero haber respondido a la pregunta, no sé. Gracias. Muchas gracias, Héctor. El impacto que vemos en nuestras comunidades. Muchísimas gracias a través de este proceso de transformación. Voy a dar el paso, pues, y cualquiera de los panelistas, o si quieren, pues, alguna otra pregunta, desean hacer alguna otra pregunta, pues, el micrófono está abierto. Voy a dar el paso a la última de las preguntas que nos ha hecho Carlos Flores. Y nos dice, me gustaría saber sobre la visión de las instituciones de los panelistas en cuanto a la educación para los próximos 5 o 10 años en función de su transformación digital. No sé si alguien quisiera contestar esta pregunta. Bueno, yo sí, me animo, ¿no? Lo que pasa es que la situación es muy distinta de distintas universidades, de distintos países, y 5 y 10 años no sé si me atrevo, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que, si os fijáis en el título del propio conversatorio, la palabra digital está en el centro. Dice Perspectivas de transformación digital en IES de Iberoamérica. Y ponemos el énfasis en digital, pero recuerdo que digital es un adjetivo que califica la palabra transformación, ¿vale? Es decir, digital es a su vez el problema y la solución. Es el problema porque las universidades tienen que adaptarse a la sociedad esta digital, y es la solución porque la manera de hacerlo es utilizar en su favor las tecnologías. Pero el sustantivo es transformación. Es decir, si nosotros digitalizamos los procesos que ya tenemos, estamos encontrando soluciones óptimas, estamos encontrando respuestas correctas. Pero cuando hablamos de transformación, lo que decimos es, tenemos que cambiar las preguntas, tenemos que hacernos las preguntas adecuadas, entonces nos estaremos transformando. ¿Y cómo veo yo la educación en un futuro, no sé si a 5 o 10 años? Las tecnologías lo que permiten es la personalización y el trato más directo, más personal y integral. Entonces, una institución de educación superior debería dar un trato personalizado al estudiante integralmente en todo momento, desde antes de entrar en la universidad hasta después que salga y que vuelva a entrar muchas veces, de manera que pueda el estudiante sentirse más satisfecho, tener una experiencia interesante, pues con a lo mejor materiales o laboratorios inmersivos en 3D, que la inteligencia artificial ayuda a la institución a adaptarse o a ofrecerle los servicios más adecuados, que esos materiales educativos sean más versátiles, que esa microformación esté encapsulada y tenga acreditaciones pequeñas que distintas instituciones aporten, ¿vale? Esa, yo para mí, sea lo que sea, veo que la institución, la universidad, tiene que, tras ese bien social que ha hecho de convertirse en una universidad de masas, ahora tiene que dar una universidad personalizada de masas. Tiene que hacer una atención masiva a muchos estudiantes para cumplir su labor social, pero de una manera personalizada, y lo podrá hacer gracias a las tecnologías digitales. Muchas gracias. Nos queda este reto entonces del trato personalizado, cómo hacer esta labor social a través de esta personalización. Muchas gracias, Faraón. No sé si alguien más quisiera dar, contestar alguna de las preguntas que hemos propuesto o dar sus palabras, sus 2 palabras que identifiquen a la transformación digital. Sin embargo, pues también tenemos para el doctor Benítez, nos dice, ¿qué valor le agrega a la universidad el invertir en centro de datos para crear una nube privada, en contraste de poder aprovechar los costos cada vez más bajos que ofrecen los proveedores de la nube pública? Héctor. Perdón, sí, claro, esa es una constante pregunta que nos estamos haciendo dentro de la universidad. Pero hay una cuestión de seguridad de nuestra información que tenemos que tener y que tenemos que tener como autonomía de la información nosotros. De hecho, lo hemos platicado con varias empresas transnacionales al respecto, en el sentido de
como Amazon o Google o otras, en el sentido de firmar convenios para que sus centros de datos que tienen en México puedan ser usados para almacenar parte de la copia de la información con nosotros. Y sí, estamos en eso. Y como lo dije hace un momento, el centro de datos para nosotros no es competir con estas opciones privadas de muy alto alcance, sino es construir realmente aquellos datos, construir un centro, o de hecho ya lo tenemos, es construir una reserva estratégica de nuestra información y de nuestro análisis. Esa es la parte fundamental. No es respaldar toda la información, porque sí, claramente no pudiéramos tener esa capacidad, o sería también idiático tener que respaldar toda la información que la propia universidad genera, y que hay sectores públicos o privados, sobre todo privados, que nos dan esta ventaja a muy bajo costo. Completamente no se trata de competir al respecto, sino de entender los sectores estratégicos dentro de la universidad en términos de datos que necesitamos tener, e ir clasificando nuestra información en este sentido, en el entendimiento de la estrategia, de qué es lo que queremos resguardar en un corto, mediano y largo plazo. Gracias, espero haber respondido. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Sí, efectivamente, esta infraestructura está mediada por la estrategia, ¿no? Y creo que ahí tenemos varias opciones para garantizar esta infraestructura, que uno de los panelistas también, la mayoría coincidió que también es un eje. Doctora Hernández, por favor. Sí, muchas gracias. Para agregar un poco a lo que ha dicho el doctor Héctor Benítez sobre esta cuestión del uso de la nube, sí, en primer lugar, exactamente como usted lo ha dicho, tiene que estar dentro de la estrategia. Y qué bueno, y es cierto que se nos oferta, no solamente, la gente a veces piensa en la nube solo como una cuestión de almacenamiento de datos, pero también esa infraestructura que permite que los alumnos tengan laboratorios y que puedan trabajar en laboratorios y que no tengamos que invertir tanto en infraestructura física para poder trabajar. Pero no solamente es que decidamos, sí, voy a utilizar Amazon, qué bueno, está muchísimo más barato de que yo invierta en mi infraestructura física, en mi centro de datos. Tenemos que pensar en un montón de cuestiones, tal como lo decía, en la seguridad, y también que tenemos que cumplir con marcos legales propios. Nosotros tuvimos que hacer inclusive todo un estudio, de hablar con abogados y ver el asunto de que la universidad, por ejemplo, tenga o no el derecho de tener en la nube, por ejemplo, datos personales de los estudiantes. Entonces, este tipo de cosas, o sea, es una decisión que tiene que ser muy estudiada, no solamente de decir, me sale más barato en términos económicos, sino que también ver toda la cuestión de seguridad, toda la cuestión de los términos legales y todos los beneficios que esto puede traer. Por eso es que a veces nuestras universidades lo que deciden también es tener como un modelo híbrido, ¿verdad? Tener su centro de datos, pero al mismo tiempo también utilizar la nube y sacar el provecho que nos brinda la nube, como les digo, no solo de almacenamiento, sino que también toda una infraestructura de trabajo de docentes y estudiantes. Eso quería yo agregar a la pregunta que hace Carlos Flores. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Hernández. Y bueno, les agradecemos mucho por los aportes. Bueno, ya nos hemos excedido un poquito más de la hora que teníamos planificada. Y le vamos a dar el paso al doctor Casasus. Y la última pregunta que Pedro gentilmente nos dio, le vamos a pasar a nuestros expertos y pues contestaremos por interno esta pregunta. Le agradecemos mucho a todos por su interés y se nos quedaron algunas preguntas, las cuales contestaremos a través de las redes sociales y los grupos que tenemos de trabajo en los diferentes ámbitos de gobierno de las TI. Vamos a darle el paso, por favor, al doctor Casasus. Hola, me da muchísimo gusto el poder estar aquí con ustedes, haber compartido este conversatorio. CUDI considera que es parte de su tarea, de su misión, el poder hacer que nuestras instituciones líderes compartan
las experiencias, las buenas prácticas. Gracias a todos por participar, gracias a Faraón, gracias a Patricia, a Héctor, a Rodrigo. Qué bueno que podemos compartir. Yo creo que esta es una de las tareas más fructíferas que tiene nuestra comunidad, que compartimos lo que sabemos y que gracias a eso nos enriquecemos todos. Yo simplemente les agradezco su esfuerzo, Susana, por coordinarnos. Un gran abrazo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Casasus, por sus palabras. Pues este es el trabajo que hacemos en el día a día en el tema de la transformación digital en las universidades. Agradecemos a Faraón, que él ya está en sus horas ya madrugada en España, pero que nos ha compartido toda su experiencia, a Héctor, a Rodrigo, a la doctora Hernández, que nos han compartido sus experiencias y que en efecto nos va a permitir construir este camino de la universidad hacia la transformación digital. Muchísimas gracias a todos y nos quedamos con las preguntas para contestarles a través del correo electrónico con el cual se registraron. Muchísimas gracias. No sé si por favor podrían encender sus cámaras para una foto final y con eso creo que cerraríamos. Nos avisas, Martita. Muchísimas gracias. Tenemos bastantes asistentes y tuvimos que movernos, por eso tardamos un poquito, pero muchísimas gracias. Ya tomamos la captura de sus videos. Gracias. Listo. Una buena tarde. Muchísimas gracias por sus aportes. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Fuerte abrazo. Hasta luego. Bye. CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6, redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, Red LaTeMX, física de altas energías, REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales,
CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENE y asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.